Conciudadanos, muy buenas tardes. He estado escuchando las noticias y me entero que el secretario de la Administración Pública, este señor Arturo Félix Wong, cuestiona la decisión de la Corte Constitucional de declarar inconstitucional el decreto de excepción dictado por el señor presidente de la República. Lo cuestiona sin argumentos jurídicos como debería ser, y simplemente se limita a decir, claro, que como los de la Corte Constitucional están en un edificio de lujo, no tienen peligro, y que él está en las zonas de inseguridad, en las provincias de inseguridad, afrontando el peligro. Afrontar el peligro será estar rodeado de militares y policías que custodian y cuidan las famosas reuniones del Ejecutivo. No sé, pero vayamos a diferenciar y analizar. Es necesario un estado de excepción cuando existe una supuesta guerra interna en las que se ha dado todas las prebendas a las Fuerzas Armadas y a la policía para enfrentar esa guerra contra unos supuestos subversivos terroristas en el país. Bueno, el estado de excepción tiene como objetivo limitar derechos constitucionales, como es la inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad de la correspondencia, lo que es el libre tránsito, que se lo limita. Esos son los objetivos. Para casos excepcionales de conmoción interna, de desastres naturales. Muy bien, esos son los objetivos del estado de excepción. Pero si hay un conflicto interno, una guerra interna, como se ha denominado, ¿podrán coexistir el estado de excepción y la guerra interna? Pregunto yo, señor jefe del Comando Conjunto, ¿usted necesita en una guerra de una orden de allanamiento para combatir? ¿Qué le dice? Señor juez, concédame una orden de allanamiento para ir a acabar con el enemigo. Piensen, ¿tienen o no tienen una guerra? Ustedes dijeron que hay una guerra porque identificaron al enemigo, lo calificaron como terrorista, como subversivo. Pero aquí, he hecho ya antes el análisis, el país tiene la existencia de delincuencia, sea organizada o no organizada, hay una delincuencia. Que el Estado o el gobierno los quiso llamar terroristas, pues está bien, pero reúnen ellos condiciones como para que exista una guerra interna. Señores, ellos no tienen un territorio bajo su dominio, no existe. No existe un mando unificado de esos subversivos. Pues si hay 22 organizaciones delictivas o terroristas, todos tienen líderes propios. No hay un mando organizado. ¿Hay un uniforme que los identifique como tales? No los hay. Y por último, ¿el objetivo de ellos es tomarse el gobierno para gobernar este país? No. Entonces simplemente no existe. Señor jefe del Comando Conjunto, señor ministro de Defensa, a los ecuatorianos nos dan la idea de la guerra interna, el plan Fénix. No existe. Así que, señor jefe del Comando Conjunto, no busque justificativos. Si es que no tiene el estado de excepción y usted y sus comandantes están en guerra, pues haga la guerra, pues. No pida una orden de allanamiento. No lo pida, no se necesita. ¿En qué guerra sucede eso? ¿Dónde están los estados mayor de la policía, del ejército? En conjunto, para la planificación.
Y si ustedes detectan el objetivo militar, como lo llaman, vayan y ataquen. Busquen dentro de sus filas, debe haber abogados expertos de derecho humanitario y de guerra. A él, al último, consúltenle y digan, ¿entramos o no entramos en esa casa? De seguro que va a decir, su orden, mi general, entre mi general. Pero mi general no va a entrar la tropa. Señores, no se engañen. El gobierno debe actuar, no solamente hacer una propaganda de que hay una guerra. No existe tal guerra. La guerra se la está llevando en el palacio, ahora dentro de la política. Ahí está la guerra. Buenas tardes.